Bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito de análisis, teorías y, hoy, un buen dosis de indignación. Soy, y estoy súper emocionado de tenerlos aquí para desgranar un tema que ha estado rondando en la cabeza de muchos, un tema que ha generado muchísima conversación, e incluso, seamos sinceros, algo de ira. Hoy vamos a hablar de un misterio que ha dejado a muchos preguntándose, la aparente ira de Cannes por no premiar a The Met. Sí sé lo que están pensando, esto promete ser intenso. Así que si todavía no son parte de esta comunidad que vibra con cada detalle de las series y los actores que amamos, les invito a darle ese botón de suscribirse ahora mismo, que aquí siempre hay contenido fresco y que los hará pensar, debatir y sobre todo, disfrutar. Hemos visto a Demet Özdemir brillar en cada proyecto que emprende. Su talento es innegable, su carisma traspasa la pantalla y su capacidad para conectar con el público es algo que se ve pocas veces. Ha sido reconocida, ha ganado premios, ha conquistado corazones. Sin embargo, hay un vacío, un detalle que algunos fans y observadores han notado, y que ha llevado a especulaciones, a rumores e incluso a esa sensación de que algo no cuadra del todo. Y es que a pesar de sus éxitos rotundos, hay una ausencia palpable en ciertas galas, en ciertas ceremonias, donde quizás, solo quizás, su nombre debería haber resonado con más fuerza. Y aquí es donde entra la figura de nuestro querido Can Yaman. Can Yaman, un nombre que es sinónimo de éxito internacional, un fenómeno que ha sabido conquistar no solo Turquía sino el mundo entero. Sus papeles son memorables, su presencia escénica es magnética, y su impacto en la industria, bueno, es innegable. ¿Pero qué tiene que ver Cannes en todo esto? Pues, la cosa se pone interesante cuando empezamos a atar cabos. Sabemos que Cannes y Demet compartieron pantalla en Erkenci-Kuş, una serie que no solo fue un éxito arrollador, sino que catapultó a ambos a la fama mundial de una manera espectacular. La química entre ellos era palpable, la historia cautivadora, y se convirtieron en una de las parejas televisivas más queridas de todos los tiempos. Y precisamente por esa conexión tan especial y ese éxito monumental, muchos esperaban verlos juntos, o al menos, apoyándose mutuamente en el circuito de premios. Pero, ¿qué pasó realmente? Las especulaciones giran en torno a la idea de que quizás, Can Yaman, con su creciente influencia y su posición en la industria, podría haber tenido alguna influencia, directa o indirecta, en las decisiones de premiación, o al menos, en la visibilidad de ciertos proyectos y actores. Y la pregunta que surge es, ¿por qué Demet Özdemir, con su talento y el éxito indiscutible de Erkenci-Kuş, no recibió los reconocimientos que muchos consideraban merecidos en ese momento? ¿Hubo alguna razón oculta? ¿Fue una decisión de la academia, de los productores o algo más personal? Ahora, quiero ser muy claro aquí. No estamos inventando nada, sino que estamos analizando lo que el público ha observado y comentado. En el mundo del entretenimiento, y especialmente en el de las series turcas que tienen una legión de seguidores tan apasionada, las dinámicas son complejas. Hay muchos factores que intervienen en una premiación: la calidad del proyecto, la popularidad, las campañas de marketing, las negociaciones y, por supuesto, los gustos de los jurados. Sin embargo, cuando un proyecto es tan grande, tan icónico como Erkenci-Kuş, y los protagonistas son tan queridos, la ausencia de premios significativos para ellos, o al menos para Demet en particular, puede generar preguntas. Y aquí es donde entra la ira, que mencionamos en el título. No se trata de una ira literal de Cannes, sino de la frustración de los fans, de la indignación que sienten al ver que un talento como el de Demet, y el éxito de una serie que marcó un antes y un después, no se vea reflejado en los reconocimientos que quizás se consideraban más que justos. Los fans, con esa conexión tan profunda que tienen con los actores, a menudo sienten que tienen el derecho de defender y exigir lo que consideran correcto. Y en este caso muchos sintieron que Demet merecía más. Podríamos preguntarnos, ¿tenía Can Yaman alguna responsabilidad en esto? Es difícil decirlo con certeza. Cannes es un actor, no un jurado de premios. Su papel es interpretar, brillar en pantalla. Sin embargo, en la industria, las relaciones, las alianzas y la influencia pueden jugar un papel importante. Si Cannes, como figura prominente, hubiera sentido que Demet merecía un premio, ¿hubiera hecho algo al respecto? Es una pregunta hipotética, pero que resuena en la mente de los seguidores. Quizás su silencio o la falta de una defensa pública en ese momento fue interpretado por algunos como una falta de apoyo, o incluso como una señal de que algo más estaba en juego. Pensemos en la magnitud de Erkenci-Kuş. La serie fue un fenómeno global.
Las redes sociales ardían con cada episodio. La pareja Khan y Demet se convirtió en un icono. Sus fans eran fervientes y exigentes. Esperaban verlos recoger premios juntos, celebrar su éxito compartido. Y cuando eso no ocurrió, o al menos no de la forma que esperaban, la decepción fue grande. Y de esa decepción, para algunos, surgió la idea de que quizás hubo una injusticia, y que esa injusticia podría haber sido influenciada de alguna manera por las dinámicas internas de la industria, donde figuras como Khan, con su poder de convocatoria, podrían tener un rol. Ahora, es crucial abordar esto con perspectiva. Las premiaciones a menudo están sujetas a criterios muy específicos, y no siempre reflejan la popularidad o el impacto general de una serie o un actor. Hay categorías, hay competencias internas y a veces las decisiones pueden ser polémicas, incluso para los proyectos más exitosos. Lo que sí es cierto es que la percepción del público es poderosa, y la sensación de que Demet Özdemir fue injustamente pasada por alto en ciertos momentos sigue siendo un tema de conversación. Y cuando hablamos de ira de Khan, es importante entender que se trata más de una interpretación de los fans sobre su posible sentir, o su posible rol en la situación. Quizás internamente Khan también sintió que Demet merecía más. Quizás la falta de premios para ella fue algo que él también observó con cierta decepción. O quizás la dinámica entre ellos, que era tan magnética en pantalla, tuvo sus propias complejidades fuera de cámaras, y eso influyó en las percepciones. Hemos visto casos similares en otras industrias. Cuando un talento excepcional no recibe el reconocimiento que el público cree que merece, se genera una ola de apoyo y defensa por parte de los fans. Y en el caso de Demet Özdemir y Erken Cikus, esa ola fue especialmente fuerte. Los fans se sintieron heridos, confundidos y buscaban explicaciones. Y en esa búsqueda, la figura de Can Yaman, como su CEO protagonista y colega, se convirtió en un punto focal de la especulación. ¿Fue una cuestión de celos profesionales? ¿De prioridades diferentes? ¿De una estrategia de carrera que no benefició a Demet en términos de premios? Son preguntas que quedan en el aire y que alimentan la curiosidad y el debate. Lo que es innegable es que Demet Özdemir ha continuado su carrera con un éxito rotundo, demostrando una y otra vez su talento y su valía. Ha protagonizado otras series, ha sido reconocida en otros ámbitos, y su trayectoria es admirable. Pero el eco de Erken Cikus y la sensación de que algo quedó pendiente en términos de premios sigue resonando. Y es ahí donde la ira de Khan se convierte en un concepto intrigante, porque nos hace pensar en las presiones, las expectativas y las dinámicas que rodean a los grandes éxitos de la televisión. Nos hace preguntarnos si, en un mundo tan competitivo, el apoyo mutuo y el reconocimiento justo son siempre una realidad. Para concluir, mis queridos amigos, hemos explorado la intrigante idea de la ira de Khan por no premiar a Demet Özdemir. Hemos analizado cómo el fenómeno de Erken Cikus generó expectativas, y cómo la aparente falta de ciertos reconocimientos para Demet ha llevado a especulaciones sobre las dinámicas de la industria y el posible papel o sentir de Can Yaman. Lo que queda claro es que el talento de Demet es innegable, y el impacto de la serie es imborrable. Las teorías sobre por qué ciertos premios no llegaron son variadas, y la percepción pública juega un papel crucial en cómo vemos estas situaciones. Profundizando en el fenómeno de Erken Cikus y las expectativas generadas. Erken Cikus no fue solo una serie, fue un evento cultural. Desde su estreno capturó la atención de millones de espectadores no solo en Turquía, sino a nivel global. La historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que termina trabajando en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can Divit, un fotógrafo aventurero y algo cínico, resonó con una audiencia ávida de romance, comedia y personajes entrañables. La magia que transmitían Khan y Demet en pantalla era innegable. Su química era eléctrica, sus miradas, sus gestos, todo contribuía a crear una conexión que trascendía la pantalla y se infiltraba en los corazones de los fans. La serie se convirtió en un tema recurrente en redes sociales. Cada episodio generaba miles de comentarios, teorías y discusiones apasionadas. Los hashtags relacionados con la serie y con la pareja protagonista dominaban las tendencias semana tras semana. Este nivel de compromiso del público es un indicador poderoso del impacto de una producción. Y en este contexto, las expectativas de que Erken Cikus y sus protagonistas fueran abrumadoramente reconocidos en el circuito de premios se volvieron casi una certeza para muchos seguidores. La ausencia de reconocimiento, un vacío o una realidad inevitable.
Sin embargo, lo que muchos fanáticos percibieron como un vacío en las premiaciones generó un debate intenso. A pesar del éxito masivo y la devoción de su audiencia, Demet Özdemir, en particular, no recibió los galardones que muchos consideraban un reflejo justo de su actuación y del impacto de la serie. Si bien recibió algunos premios individuales y la serie fue reconocida en categorías técnicas o de popularidad, la sensación persistente entre los fans es que el talento de Demet, la fuerza de su personaje y la calidad de su interpretación merecían un reconocimiento más contundente en las categorías principales. Esto es lo que alimentó las especulaciones. Si una serie es un fenómeno global, si sus protagonistas son amados por millones, ¿por qué las academias de premios no reflejan ese entusiasmo? La respuesta, como suele ocurrir en la industria del entretenimiento, es multifacética. Las premiaciones no siempre son un reflejo directo de la popularidad. A menudo influyen factores como la votación de la crítica, las campañas de relaciones públicas que los estudios y productores ejecutan con esmero, y la influencia de ciertos lobbies o agendas dentro de la propia academia. Can Yaman y su posible influencia, un análisis de las teorías. Aquí es donde la figura de Can Yaman se vuelve central en la narrativa de la especulación. Como el otro pilar de Erkenci y dada su proyección internacional, algunos fans comenzaron a preguntarse si Can, por su posición y por la aparente buena relación que mantenían en pantalla, podría haber tenido alguna influencia, directa o indirecta, en la forma en que se percibía y se nominaba a Demet y a la serie. Las teorías varían. Algunas sugieren que Can, consciente del talento de Demet, podría haber intentado abogar por ella internamente. Otras, más sombrías, plantean la posibilidad de que en un entorno competitivo pudiera haber habido dinámicas de poder o alianzas que favorecieran a ciertos proyectos o actores sobre otros. La ira de Can en este contexto no se refiere a una rabia explícita del actor, sino a la frustración colectiva de los fans que sienten que él, como figura clave en el éxito de la serie, podría haber tenido el poder o la voz para asegurar un reconocimiento más justo para su compañera. Es importante recalcar que estas son especulaciones basadas en la percepción pública y la pasión de los fans. No hay pruebas concretas de que Can haya tenido una influencia negativa o positiva en las decisiones de premiación. Sin embargo, en el mundo de las celebridades y las series turcas, donde las relaciones personales y profesionales a menudo se entrelazan, es natural que los seguidores busquen explicaciones para lo que perciben como una injusticia. La perspectiva de la industria, más allá del brillo en pantalla. El mundo de las premiaciones es notoriamente complejo. Las categorías son específicas, los jurados tienen sus propios criterios y, a menudo, la competencia es feroz. El éxito de una serie en términos de audiencia no siempre se traduce automáticamente en premios. Existen, por ejemplo, premios de la industria televisiva que reconocen la calidad artística, la dirección, el guión y la actuación en un nivel más técnico y crítico, que puede diferir de la simple popularidad. Además, hay que considerar la evolución de las carreras. Demet Özdemir, desde Erkenci, ha seguido una trayectoria ascendente. Ha protagonizado otras series de gran éxito, ha ganado reconocimiento por su versatilidad actoral y ha cultivado una base de seguidores aún más amplia. Es posible que en ese momento particular, la balanza de premios se inclinara hacia otros proyectos o actores por razones que no siempre son transparentes al público. Sin embargo, la resonancia de Erkenci y la conexión visceral que los fans sintieron con la pareja protagonista hacen que la ausencia de premios más significativos para Demet sea un punto de debate persistente. La sensación de que algo se quedó en el tintero es lo que impulsa estas conversaciones y, por ende, la idea de la ira de Can, entendida como la frustración de no ver un talento tan brillante ser plenamente reconocido en su momento cumbre. La ira de los fans, una manifestación de apoyo y protección. Cuando hablamos de ira de Can, es fundamental comprender que esta emoción no emana directamente del actor, sino que es una manifestación de la profunda conexión que los fans tienen con él y con Demet. Es la indignación que surge cuando sienten que un actor que admiran y quieren es pasado por alto, o cuando perciben una injusticia en el sistema de reconocimiento. Los fans en su fervor actúan como protectores de sus ídolos, y cuando sienten que estos no están recibiendo el crédito que merecen, expresan su descontento. Esta ira es, en muchos sentidos, una prueba del poder del fandom y de la capacidad de una serie y sus actores para generar un impacto emocional profundo. La comunidad de seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir es una de las más apasionadas y activas, y es natural que este tipo de debates surjan y se mantengan vivos. Reflexiones finales y apertura al debate.
AT. Hemos desgranado las complejidades, las teorías y las emociones que rodean la supuesta ira de Khan por no premiar a Demet. Hemos reconocido el éxito masivo de Erkenci-Kush, la química innegable de sus protagonistas y la fuerte conexión que establecieron con el público. Hemos explorado las posibles razones detrás de la ausencia de premios más significativos y cómo esto ha generado especulaciones sobre las dinámicas de la industria. Lo que queda claro es que el talento de Demet Özdemir es innegable y su carrera es una prueba de ello. El legado de Erkenci-Kush es imborrable y las conversaciones sobre su impacto y reconocimiento seguirán resonando. La ira de Khan es en última instancia un reflejo de la pasión de los fans y de su deseo de ver justicia y reconocimiento para aquellos que aman. Para concluir, mis queridos amigos, hemos explorado la intrigante idea de la ira de Khan por no premiar a Demet Özdemir. Hemos analizado cómo el fenómeno de Erkenci-Kush generó expectativas, y cómo la aparente falta de ciertos reconocimientos para Demet ha llevado a especulaciones sobre las dinámicas de la industria y el posible papel o sentir de Khan Yaman. Lo que queda claro es que el talento de Demet es innegable, y el impacto de la serie es imborrable. Las teorías sobre por qué ciertos premios no llegaron son variadas, y la percepción pública juega un papel crucial en cómo vemos estas situaciones. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet merecía más premios por Erkenci-Kush? ¿Piensan que Khan Yaman tuvo alguna influencia, que su posición en la industria podría haber jugado un papel? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante, o simplemente disfrutan de este tipo de conversaciones, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con otros fans que puedan estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.